Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a hablar un poco acerca de IOTA, de ETA, pero especialmente de la prevención, de lo que se ha venido trabajando, haciendo y lo que se está gestionando desde la academia para poder contribuir, colaborar en el país para reducir los riesgos. Para ello está con nosotros el ingeniero Armando Ugarte Solís, que es coordinador nacional de la Comisión de Universidades, miembro del Consejo Nacional de Universidades, el CNU, para la gestión integral de riesgos, y además él es enlace de la Universidad Nacional de Ingeniería ante el SINAPRED. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A ver, hablemos de lo más reciente para que después nos quedemos hablando ya de del trabajo como academia. Sí. ¿Qué es la información más reciente que manejan ustedes desde el SINAPRED? Como ustedes enlace ante el SINAPRED, hay información que se está compartiendo. ¿Qué es lo que se sabe de los efectos hasta este día? Ya digamos el primer día sin los vientos, es decir, sin la presencia de IOTA sobre el territorio, porque salió este martes a la tarde, salió del territorio, entonces ya hoy no tenemos presencia de IOTA. Hay otros eventos climatológicos que están interactuando, pero no es IOTA ya lo que tenemos. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Complementando lo que decía, IOTA está como depresión tropical en El Salvador, sí, y tiende a girarse al Pacífico, debería ser Pacífico, y no hay posibilidades importantes, según hasta ahora, de que se convierta en un fenómeno mucho más intenso, por la temperatura del océano, del océano Pacífico en este caso. Ahora, lo que se estimó, pues tengo la información hasta las 9 de la mañana, es que habrán lluvia de intermitente, de ligera a moderada en algunas partes, pero en función de la pregunta, recordemos que no se puede obviar o desvincular el paso del huracán ETA con el paso del huracán IOTA. Aunque hay diferencias de categoría, el uno fue 4, el otro fue 5, pero la precipitación de lluvia fue realmente, y existe como acumulada, y hasta donde entendía ayer el grado de saturación andaba por el orden del 85 al 90% en la zona del Caribe Norte. ¿Eso qué implica? Que el hecho de que existe ese grado de saturación, y eso no desaparece de la noche a la mañana. Hay suelos frágiles, ya húmedos, que incrementados por la lluvia o los vientos, podría generar fuertes deslizamientos, que ya se han dado en algunas partes, ¿no? E incluso el río Guagua todavía hay que esperar 2 o 3 días para que vuelva a su nivel. Sí. Y falta el recuento de todos los daños, ¿no? Entonces, hasta donde yo manejo, pues se dieron fuertes precipitaciones el día de ayer en el Istmo de Rivas, en Tola, el río Chomón se desbordó. Aquí en Managua ya vimos un poco la experiencia de ayer, muy fuertemente. Entiendo que anduvo por el orden de los 100 milímetros, aproximadamente 90 a 100 milímetros el acumulado, y que eso pues es una acumulación importante, que afortunadamente no hizo colapsar es decir, estacionó un poco el sistema vial, pero ya eso a las 5 o 6 de la tarde ya se podía circular, pues, con algunas precauciones, por supuesto. Entonces, efectos así estimativos, y después caigo a las universidades, ¿verdad? Esa es la pregunta. Bueno, yo manejo la declaración oficial de la cantidad de muertos, hasta 10 personas, si está en el recuento de daños. Hay estimaciones aproximadas en cuanto a costo, y en esto yo quiero apuntar lo siguiente. Mientras no se termine el proceso de evaluación de daños especializada y análisis de necesidades, no podemos llegar a una conclusión que es, en términos de la gestión de riesgo, digamos como que condensa toda la acumulación de daños y pérdidas. ¿Cómo ves? El porcentaje de afectación sobre el Producto Interno Bruto. Eso es importante. Con el ETA entiendo que llegó como al 1 o 1.5%. Se estimaba ahora con el IOTA que podría llegar al 5%. Pero todavía eso es una estimación. Pues bueno, hay una buena cantidad de albergues que el mismo SINAPRED los ha dicho.
Obviamente, durante el proceso del paso del huracán Eta y el Iota se interrumpieron los servicios. En el caso del Caribe Norte, el MTI está restableciendo las carreteras, los puentes. Entiendo que ya se está en ese proceso y que está pronto a concluirse. Ya está lloviendo menos en el Caribe Norte. Y en el caso del Pacífico, pues también se tiene el recuento de daños del Istmo de Rivas fundamentalmente. Manejo que en la mañana estuvo lloviendo muy fuerte en Occidente. Sí. En Occidente. Que tiene su lógica, claro. Por la influencia que tiene la depresión tropical en que se ha convertido Iota, que está justamente en El Salvador, al norte de Chinandega y de León, pues, es decir, está dentro de la zona de influencia, digamos, de esa depresión tropical. Esa región, justamente la región de occidente del país, es una región que a mí me preocuparía por los tipos de suelo, por ser parte del corredor seco, y en este momento está recibiendo mucha agua, o ha estado recibiendo mucha agua, porque efectivamente con Eta recibió lluvia, tal vez no tan intensas como ha recibido con Iota, pero sí recibió lluvia Chinandega y León. Pero esa es una tierra relativamente seca, es decir, que es una tierra que absorbe muy poca agua. Por lo tanto, la saturación de agua, me parece, creo yo, pues no sé, la verdad es que no soy especialista, pero me parece que la saturación de agua ahí podría evidenciarse mucho más que en cualquier otro lado. Sí, efectivamente, y recordemos que no fue en balde, aunque sea triste recordar, el deslizamiento en el volcán Casita, con el Mitch. Inclusive ayer se contemplaba esa posibilidad. Uh-huh. La probabilidad, ¿verdad? Gracias a Dios no se ha dado, por lo menos en el Casita y en San Cristóbal se manejaba de eso. Sí. Inclusive que tuvieran ojo al Cristo con los volcanes de Concepción y Madera en la isla de Ometepe. Pues. Uh-huh. Precisamente por eso. Que ahí se han dado deslaves. Se han dado. De hecho, la isla de Ometepe, una de las más importantes vulnerabilidades es la probabilidad de deslizamiento, que puede ser o producto de lluvias acumuladas o por la mano del hombre. Claro. Es importante. Sí. Que fue el caso del Casita. Hay que recordar que el Casita se había despalado. Hacia el año 98 estaba muy despalado, y había además mucha vivienda sobre la falda del cerro. Así es. Entonces eso provocó el deslizamiento, o más bien eso provocó el deslizamiento y luego todos los daños que implicó ese deslizamiento, pues la cantidad de gente viviendo en la falda del cerro. Fíjate, Néstor, que yo siempre aprovecho estos medios, estas oportunidades para un poco el término desastre natural. O sea, los desastres no son naturales y hay un planteamiento, por mucho que se siga diciendo, ¿verdad? No pretendo tener la verdad absoluta, pero por ejemplo el caso del Casita, el fenómeno meteorológico, el Mitch, ¿verdad? Generó fuerte precipitación, se acumuló, se saturó en la ladera del volcán y te generó el desastre en cuanto a la pérdida de vidas humanas. Sí. Pero si no hubieran existido ese poblado allí, entiendo que habían ciertos planes, no hubiera habido un desastre, por lo menos en vida humana. Uh-huh. O sea, hubiera oído el deslave y se hubiera hablado del deslave y Pompón se acabó. Sí. Tal vez flora, fauna, qué sé yo, que también es importante y eso es parte de la elaboración de daños. Uh-huh. Pero en cuanto a las pérdidas de vida humana, que es lo más importante, se hubiera evitado. Uh-huh. Entonces, eso lo planteo porque una cosa es que tengamos el fenómeno natural, que en el actual contexto es el fenómeno hidrometeorológico, puede ser sismo u otro, y otra es que si no existe una efectiva gestión integral de riesgo, si no existiera, pues no se prevé a las poblaciones localizadas en esos sitios. Pues claro, siempre priva el aspecto de la pobreza. Pues a lo mejor inclusive la vulnerabilidad educativa. Hay personas que vos le decís, estás en una zona de riesgo y no se te mueve. Sí, como ocurrió con el huracán Félix, si no me equivoco, en el Caribe Norte, en los Cayos Misquitos, para ser exacto. La gente no salió de los Cayos Misquitos pese a que la Fuerza Naval llegó a buscarlo. Sí. Entonces, ¿cómo haces con eso? Solo que utilicé la coerción. Uh-huh. ¿Ya? Pero entonces, si eso existe, pues tendría que valorar pues si efectivamente fue el fenómeno o fue la persona que no quiso accesar o no quiso obedecer la ayuda que le ofrecía la Fuerza Naval. O sea, esos elementos técnicos son importantes, creo yo, recalcarlo en la población. Entonces siempre digo, en cuanto a la lluvia es un fenómeno natural, es una amenaza, pero no necesariamente se tiene que concretar en cuanto a pérdida, por lo menos de vidas humanas, o
si en la infraestructura física, social, económica y ambiental sea lo mínimo posible. Y eso es la gestión de riesgos, ¿no? Correcto, es que eso le iba a decir, que eso es exactamente la gestión de riesgos. Así es. Ok, la noticia más reciente y tal vez la más impactante que ha habido en Nicaragua con estas dos tormentas, porque es decir, se trata de tormentas que han evolucionado hasta huracán y luego se han venido degradando, tanto ETA como Iota. Bueno, aunque ETA tuvo un paso largo, porque ETA salió de nuevo al Caribe y se metió al Golfo de México. Inclusive fue un fenómeno errático. Sí. Los modelos no coincidían. No, incluso antes de la entrada de ETA a Nicaragua, se pensaba que iba a entrar bastante más al norte, es decir, incluso al norte de Bilwi, y sin embargo redujo la velocidad de traslación, cambió su dirección hacia el sur, es decir, con una tendencia sur-suroeste, y entró cerca de Guaguabar, pues, que por eso es que vemos los efectos de Guaguabar, como se han visto, que en este caso, en Halover no se ha dicho o no se conoce tanto como se conoció de Guaguabar, porque más o menos la zona de la laguna de Halover fue por donde entró Iota, pero bueno, de estos dos fenómenos, digamos, lo más trágico que ha habido hasta ahora es lo que ocurrió este martes en el Cerro de Peñas Blancas, en Matagalpa, que se produjo un deslave donde hasta el momento, de manera oficial, se habla de 4 personas cuyo fallecimiento se ha confirmado, y se habla de otras personas, no se dicho el número exacto de personas que están desaparecidas por este deslave. Hablemos un poquito de eso de los deslaves, porque tenemos la experiencia del Mitch, hemos visto otros deslaves, los del Concepción, los del Madera, y demás. Hablemos de eso y nos vamos metiendo a la gestión de riesgo. Hacemos una pausa antes de tocar este tema, regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos aquí en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Ellos también son sensacionalistas. Sí, seguimos en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero Armando Ugarte Solís, que es coordinador nacional de la Comisión de Universidades, miembro del CNU, del Consejo Nacional de Universidades, para la Gestión Integral de Riesgo, y además es enlace de la Universidad Nacional de Ingeniería ante el SINAPRED, el Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres en Nicaragua, ¿no? Esto tiene que ver con lo que veníamos conversando antes. La mano del hombre es la que hace de alguna manera que las amenazas cobren mayor fuerza, puedan hacerse más patente en la medida en que va interactuando de forma incorrecta con el ambiente. A ver, ha sucedido aquí en Managua mismo, había un cauce natural por el Club Terraza, y se soterró. Entonces, el primer año, después de haberse soterrado ahí, los negocios que estaban sobre ese terreno se anegaron, porque, es decir, el cauce se llenó de agua, sobresalió sobrepasó el agua el terreno, ¿verdad? Y causó daño en los productos de esos negocios ahí en Managua. Es decir, pero ese era un cauce natural y lo que se hizo fue bloquear el cauce natural. Es decir, eso es, yo ahí creo que la alcaldía de Managua tiene mucha responsabilidad en el sentido de haber permitido que eso se hiciera y se hiciera de la forma en que se hizo, ¿verdad? A los ingenieros que trabajaron en esa obra y demás, porque ahí hay, es decir, yo lo que he entendido es que con el curso del agua no se juega, ¿ah? Y entonces de repente también eso viene ocurriendo, y ya decíamos lo del volcán Casita, que el volcán Casita fue despalado, ¿ah? Y finalmente se dio ante la cantidad de agua, que normalmente no ocurre en lugares que tienen su vegetación
más espesa. Y eso es gestión de riesgo. Sí, fíjate que hay dos ideas importantes. Efectivamente, lo lógico, natural, científico, es que donde no interrumpas los cauces, los cauces naturales, los ríos, las lagunas, los lagos, etcétera. Sin embargo, ojo con eso, en general esto es así, pero si existiera, y hay ejemplos en Holanda, en Japón, dirán, bueno, pero Holanda es Holanda y Japón es Japón. No, lo que quiero poner es el ejemplo en cuanto a que si no existe la posibilidad, más área de terreno, o sí, territorio, digamos, de no ubicar a esos negocios ahí, se pueden hacer mediante obras de mitigación. Uh-huh. Claro, el costo aumenta. Ahí es donde está el asunto, ¿ah? Porque esto es decir, mucho del daño que se causa es por pesos y centavos. Claro. Sí. Claro, es decir, me es más fácil ir a despalar aquí que crear un bosque y cultivar para tener yo madera. Sí. Claro. Entonces, es posible técnicamente hacer obras de mitigación y hay ejemplos concretos. Claro, ahí tiene que ver la relación beneficio-costo. Por supuesto que si vos tenés, y hay un detalle, pues Nicaragua en general, su densidad demográfica es baja, pues. No es como el caso de El Salvador. Sí. Que tiene que utilizar cada milímetro cuadrado, pues, de centímetro cuadrado de tierra, ¿no? Pero bueno, pero eso lo quería señalar. Y el segundo aspecto, mira, los deslizamientos, hay que partir de lo siguiente. Hay una constitución morfológica, geológica del volcán. ¿Por qué surgen, no? Uh-huh. El suelo, y cuando se hacen los estudios de riesgo o de amenaza ante deslizamiento, se parte de la geología, de los geólogos le llaman la parte geoestructural del volcán, y también tiene que ver, y hasta quita la mano del hombre, si los volcanes tienen laderas importantes de árboles, la vocación de uso del suelo de ahí es árboles, no es otra cosa. Sí. No es otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos decís, bueno, vamos a aprovechar la orilla del volcán, porque se dice que las laderas, por la constitución, los cultivos, se cultivan muchas cosas, uh-huh, pues, favorablemente. Sí, pero ¿a costa de qué? De despalar. Y como vos decís, cuando se despala está la causa que todos conocemos. Sí. Ahora, eso que llamamos como constitución previa, es decir, está la constitución geológica, morfológica, como digo, estructural, está la explotación irracional de los recursos que no debiera hacerse. Ya con eso va generando vulnerabilidades. Ahora, cuando ya llueve, y no solo estamos hablando de lluvia ahorita, perdón, de lluvia intensa, pero también puede haber un sismo, que te genera lo que se llama un factor de disparo. La lluvia acumulada y los suelos tienen un grado de saturación. Sí. Y ya cuando llega prácticamente al 100%, o ya el 90% ya es una cifra extremadamente alta, hay que esperarlo como por natural, en el sentido que eso se te va a derrumbar. Y si no está con árboles, con mucha más razón, ¿no? Sí, porque es decir, la raíz del árbol es la que amarra. Sí. Entonces, te fijas que el deslizamiento puede darse, pero con la intervención del hombre. Y ya cuando la naturaleza incide y causa el factor de disparo, que es el sismo o el fenómeno meteorológico con lluvia y con vientos intensos, viene el desastre, viene la calamidad. Sí. Y lo otro, cuando esto lo hacen los planificadores urbanos y rurales, pues, si vos tenés en cuenta que hay un volcán cuya constitución geológica es muy frágil, pues no planifique poblados cercanos. ¿Ya? Pero es bien complejo. Entonces, la gestión integral de riesgo en cuanto a ese ejemplo implica desde pensar en la ubicación de los poblados alrededor de las amenazas que puedan existir. Que no necesariamente toda amenaza es mala. Uh-huh. O sea, o todo lo de una amenaza puede ser malo, porque si le veo la parte débil de la geoestructura de los volcanes, pero también tiene el atractivo turístico. Porque vienen tantos turistas. Sí, así es. Entonces, hay una vinculación sobre eso, no hay que verlo solo como que todo esté malo, pues. Es decir, si se hace una efectiva gestión de riesgo y una explotación racional, vos evitas el desastre, pues. Pero es que ahí está, digamos, el kit del asunto, gestión de riesgo. Porque sí. Es decir, aquí no se trata de no utilizar los recursos. Así es. Porque no es no utilizarlo. Es decir, ahí está ese cerro y está lleno de árboles, entonces no lo voy a tocar. No, espérame, pero es decir, yo puedo talar y reforestar. Claro. Es decir, y hacer un plan de manejo de ese bosque. Así es.
que es distinto a llegar y pasar la sierra y dejar ahí pelado, pues, que ha sido una de las causas principales de derrumbes, de deslave, ¿verdad?, de deslizamientos de tierra, el hecho de dejar ahí despalado. Y ahí me parece que es importante, tal vez, darle e insistir con el mensaje de el uso racional de los recursos, ¿verdad? El estudio del impacto que tiene la actuación del hombre en los recursos, que esa es la gestión de riesgo como tal. Es decir, sí, hay una ladera, tiene una inclinación X, ¿no? Entonces, esa ladera significa, que ante un temblor puede derrumbarse, ante una lluvia puede deslizarse. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esa ladera? Pues, me parece. Pues, Entonces te decía, es correcto decir el uso racional de los recursos. Y si de alguna manera causamos un impacto, porque siempre hay impacto ambiental, negativo o positivo, que sea bajo. Y el bajo, el ejemplo que ponía de reforestar, es una medida de uso racional del bosque, más la medida de reforestación que implica que no destruye el árbol para toda la vida, sino que en un tiempo va a volver a existir y no dejas tan al descubierto pues la ladera en ese sentido. Pues. Sí. Entonces la gestión es eso, que te incluye de la planificación, pero también para la ejecución de proyectos alrededor de esa amenaza. Pues. Y también el plan de manejo es importante, cómo manejarlo. Racional, que para eso son los planes de manejo ambientales. Pues. Entonces efectivamente es eso, ¿no? Es una... Recuerda que cuando se habla de gestión de riesgo, se le pone integral, de riesgos de desastre, toda gestión implica una administración con 4 etapas: planeación, ejecución, control y monitoreo y evaluación. Esto tiene que llevar. O sea, cuando vos estás planeando, es eso mismo que te digo, o sea, hacer los estudios de uso del suelo, del territorio, de amenazas y demás. Eso se llama análisis de riesgos de desastre, que incluye análisis de amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Tienes que ver también con los planes. El mismo análisis de riesgo te genera cuáles vulnerabilidades existen, entonces tienes que hacer un plan de reducción de ese riesgo de desastre. Y ahí están las obras de mitigación, que no solo son estructurales, no hay que ver de los ojos del ingeniero, también las no estructurales. El hecho de que tengamos, por ejemplo, planes contingentes muy bien desarrollados y que se desarrollan y se practican en los simulacros constantes, eso también es una reducción de riesgo. Está reduciendo la posibilidad que haya un desastre. Sí. No eliminando, pues. Porque la naturaleza no puedes predecir el mismo huracán. Es decir, cae un rayo y no hay manera de predecir a dónde va a caer. Pero cuando hablo de la generalidad, vos podés mitigar y reducir las pérdidas. Así es. Entonces, está hablando de análisis de riesgo de desastre, un análisis de reducción de riesgo de desastre, pero también tenés en la parte de preparación para la respuesta todos los planes contingentes, los simulacros, y tenés después la etapa que es parte del análisis de la parte de riesgos de desastre, de gestión del riesgo, lo que se llama, obviamente, que es lo que estamos ahorita durante ese proceso, todavía en alguna zona, cómo lo maneja, cómo enfrentar la respuesta, pero ahora viene la otra etapa, la de recuperación. Sí. Que sobre eso ya estamos hablando de hacer una efectiva evaluación de daño especializada, ya al detalle, en la medida de lo posible, ¿verdad? Que eso tendrá que hacerse en los próximos 2 o 3 días, si es que no se generan lluvias. Claro, porque ¿qué pasa? Que con ETA, es decir, ETA fue hace 15 días, hace 2 semanas, ¿no? Y en el tramo de estas 2 semanas aparece una segunda tormenta, así es, que es Iota, pero en medio no dejó de llover. Claro. ¿Verdad? Entonces eso tampoco permitió, por ejemplo, que bajaran los ríos, claro, claro. Que los suelos absorbieran, y entonces tal vez sí se logró evaluar techos que se llevó el viento, casas derrumbadas y cosas así por el estilo, por ejemplo, y vuelvo con el ejemplo de Guaguabar, donde era evidente los daños causados por el huracán ETA, pero hay otros lugares donde había que ir todavía a investigar y no se podía, incluso el acceso estaba bien restringido, pues, es decir, estaba bien cortado. Fíjate que interesante lo que vos decís. En ese lapso que no se podía,
las comunidades tendrían que responder, ellas Sí. mismas, Sí. la persona, la familia, la comunidad. Entonces, en la medida que existe un plan comunitario que lo tiene, el SINAPRED lo tiene, se está lógicamente en proceso de desarrollo y todo, pero lo tiene. Entonces, ¿qué evita sobre todo pérdidas de vidas humanas? Esa organización y preparación de las comunidades. Porque vos lo pusiste claro el ejemplo. No podíamos ir los especialistas porque obviamente era imposible. Por lo que fuera, ni siquiera vía aérea, porque si había lluvia que iba a regarte un helicóptero o un avión, ¿no? Entonces, mientras tanto, ahí tienen que sobrevivir las comunidades. Y estamos hablando, bueno, el habituallamiento, los albergues requieren una administración. La logística que desde acá se les mandó previo al impacto es importante. Pero bueno, pero también ahora están las necesidades de la hora, después de hoy, de mañana. Sí, porque es decir, ahí hay una cantidad de personas que perdieron su casa, es decir, ¿y a dónde las pones? Es decir, hay que darles atención, hay que tratar con esas personas justamente. Pero tengo yo, y es un asunto solamente de percepción, y usted me va a decir si vamos más o menos por ahí, tengo yo la percepción que hemos venido aprendiendo y el efecto negativo, digamos, en cuanto a la vida, principalmente en la preservación de la vida, se va reduciendo. Es decir, cada vez se salvan más vidas o se evitan más muertes, me parece a mí. Por ejemplo, no sé, pienso en las riberas de los ríos, había mucha población. Y esa población se ha alejado, aunque sea metros, pero ha buscado superficies más elevadas en las riberas de los ríos para la construcción de sus viviendas. Entonces, el efecto de una crecida del río ahora es menor, o el daño es menor que hace 20 años, pues. Tengo yo esa percepción. Si quiere, hacemos la pausa y hablamos sobre eso. En Adelante Nicaragua estamos conversando con el ingeniero Armando Ugarte. Muy interesante pregunta. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el ingeniero Armando Ugarte, que es coordinador nacional de la Comisión de Universidades, miembro del Consejo Nacional de Universidades, el CNU, para la gestión integral de riesgo, y también es enlace de la UNI, de la Universidad Nacional de Ingeniería, ante el SINAPRED. Le preguntaba antes de la pausa, ¿estamos aprendiendo? Sí, fíjate que efectivamente sí, estamos aprendiendo, y la pregunta está bien enfocada porque el proceso educativo es eso, ¿no? Un proceso. Es decir, poquito a poco uno va adquiriendo las habilidades, las destrezas, las capacidades, las buenas prácticas para ir generando una cultura de prevención, fundamentalmente. Sin olvidar, pues, la respuesta que siempre va a tener que estar afinada, ¿verdad? Entonces, ponía un ejemplo muy importante. O sea, la respuesta es sí. Ahora, siempre, después de cada evento que genera un desastre o daños muy serios, muy graves, en la infraestructura física, social, económica y ambiental, se descubren lecciones aprendidas. Por ejemplo, hay muchos enfoques que te puedo dar, pero desde el punto de vista del sector de infraestructura vial, por ejemplo, existen estudios hidrológicos, hidráulicos, geológicos, geotécnicos, de viales también, de topografía, etcétera, que para construir una carretera te dicen, bueno, están esto, y por ejemplo, un aspecto concreto, el nivel del río. Te puedo poner un ejemplo. El río Prinzapolca, por el lado se llama Hubo del Norte, eso es en San Pedro del Norte, en Paiguas, del nivel del río creció 35 metros con el Mitch. Ok, ajá. Entonces, ¿qué pasa? Yo como ingeniero. Es decir, pero 35 metros... A partir del nivel... En vertical. No es en vertical. Pero 35 metros horizontales. No, en vertical. En pero, vertical, ajá, pero en altura. En altura. Subió 35 metros. Entonces, ¿qué pasa a la hora? Y ahí está lo aprendido. Si queremos ubicar un puente por ahí, tenemos que tomar en cuenta ese nivel de crecida máxima. Sí. Ahora, si ya un ingeniero viene y te dice, no, o sea, el puente tiene que estar por lo menos 35, más la estructura por lo menos 40 metros, un ejemplo. Sí. Por encima del nivel de crecida, del nivel del río. Entonces, por eso es que los que trabajamos en eso, están trabajando en eso, pues, porque yo también estoy trabajando en parte de eso,
ya tenemos esa lección aprendida, tenéis 40 metros. A lo mejor los estudios anteriores te decían 20. Y ahora hay que ver cuánto creció con Jota y con ETA. Tener esos parámetros reales, o sea, ahí no es nada de cuento, software, no, es lo que pasó. Sí. Entonces, eso te ayuda a los ingenieros a poder diseñar, a poder planificar. Caso concreto, en la ubicación de un puente. Pues. Igual va para carreteras, qué sitios se anegaron, etcétera. Pero aquí no se está construyendo, con cada evento se están haciendo nuevas construcciones. Es decir, por ejemplo, estoy pensando, yendo para Quilalí, por ejemplo, se estaba construyendo hace unos años el puente sobre el río Coco, que en ese momento, cuando yo pasé, era un pedregal nada más. Era un cauce lleno de piedras nada más, ¿no? Y entonces allá algunos charquitos de agua. Pero era efectivamente un puente bastante alto, por lo menos sus 40, 50 metros. Es decir, si ahí, vamos a suponer que no tengo información, en ese lugar donde está ese puente, el agua hubiera subido por encima del nivel de ese puente, que es bastante difícil, pero bueno, vamos a suponer que hubiera ocurrido, ¿verdad? No es que van a ir a quitar ese puente y van a hacer un puente más alto. Claro, ahora. Es que buena pregunta, mira. Ahí es interesante, o sea, ya te hablas vos de las obras existentes. Sí. Pero quiero hacer una corrección. Cuando yo hablaba del norte es el río Grande Matagalpa, principal porque queda en Alamicamba. Ahí, me disculpo, hubo un error. Pero claro, dos cosas ahí. Primero, recordar que el MTI está construyendo carreteras nuevas. Sí. Y antes de hacer, y entiendo que se está ampliando por algunas zonas ahí, de la parte central, de Paez, Guasiuna, la Cruz de Río Grande, etcétera, ¿no? Como se está haciendo un estudio, si fuera el caso de que se estuviera haciendo un estudio de factibilidad, vos tenés que ubicar ese nivel de crecida para las obras nuevas. ¿Es correcto? Sí, está bien. Sí. Para lo existente, entonces ahí está lo que se llama, se tiene que ir a hacer una evaluación de daño específico a ese puente y ver qué fue lo que pasó con la crecida. ¿Y cuál es la hora de mitigación? ¿Qué puede existir? Si, por ejemplo, depende del nivel de daño, si te elevó el nivel y no te ocasionó el colapso del puente, quiere decir que está bueno, pues solo la parte que se mojó o algunos descacaramientos, etcétera. Entonces estaba bien. Pero si ya estamos hablando de daños mayores, ahí probablemente una de las obras que hay que hacer a lo mejor hasta la demolición. Sí. Si los daños son extremadamente estructurales, decimos los ingenieros, ¿no? Entonces sí, cabría hasta eso. Sí. Un caso de daños menores me parece a mí que es si no me equivoco, es el río Tecolostote, me parece. Ese puente ya en un par de ocasiones, por lo menos, si no me equivoco, fue ese el que yo vi durante el Mitch, que ya el agua lo sobrepasó, ¿verdad? Creo que en esta ocasión el agua llegó no tan arriba, pero sí era una correntada fuerte. Pero el puente ahí está, pues, ¿verdad? Sí. Fíjate que otro ejemplo, que es válido, estoy hablando de la infraestructura de que le llamamos horizontal a los ingenieros, pero la parte vertical, los techos, las viviendas comunes. Sí, para no hablar de otro tipo de las viviendas. ¿Ves cómo arrasaron velocidades de viento? Que estamos hablando de 265 kilómetros por hora. Sí. Eso no es que sea imposible construir una obra, se puede hacer. Hay refugios que se pueden hacer, o casas, pero ¿cuánto cuesta? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se desnuda con esto? Por decir esa palabra, los techos son muy frágiles. Pero, o sea, entonces sería interesante, sería lo ideal, que viendo que los vientos no resistieron esa velocidad, los techos no resistieron dicha velocidad de viento, a la hora de reconstruir, vos hagas otro tipo de estructuras. Ahí voy, justamente ahí voy. Con transformación, para desarrollar y evitar futuras pérdidas. Y ahí me parece importante el papel de la academia, es decir, de las universidades, claro, como la UNI, por ejemplo, claro, que está de lleno metido en esto. Sí, así es. Porque sí, es decir, las otras universidades en la parte geológica, la parte meteorológica, la parte ambiental y educativa demás, pero aquí hablamos de la infraestructura y ese toca de lleno a la UNI, porque de ahí estamos hablando de la arquitectura, de la estructura, de la ingeniería como tal, trabajando en función de esto. Sí. Conversaba ayer con mi entrevistado acerca de la necesidad justamente en el Caribe de crear un nuevo tipo de construcción
Yo me acuerdo que cuando estudiábamos en la secundaria se hablaba de las construcciones del Caribe que eran sobre tambo, justamente por el tema de las inundaciones. Entonces eso hacía que las casas estuvieran sobre el nivel de las crecidas de ríos y demás, ¿verdad? Y ese fue un aprendizaje de alguna manera en algún momento del tiempo, ¿no? Pero ahora ya con fenómenos cada vez más fuertes, es decir, Mitch fue un monstruo salvaje, ¿verdad? Este año hemos tenido 2 de 4, es decir, arriba de categoría 4, ¿verdad? Y eso significa, y yo me acuerdo que cuando se habló de post-Mitch, se habló de que venían eventos cada vez más fuertes, y los estamos viendo ahora, pues. Eso significa que hay que trabajar ahora construcciones, hogares más seguros. Sí. Sí, claro. Estamos hablando de las lecciones aprendidas que se obtienen de los eventos que causan un gran impacto. En este caso concreto, ¿qué es lo que hay que evaluar? Si a mí me tocara ir. Primero, si la altura de los pilotes fue la adecuada y hasta dónde llegaron los ríos, y que si este pilote es óptimo o si hay que aumentar la altura. Esa es una medida que se pudiera tomar. Sí. Recordemos que en general el nivel freático, o sea, donde está la agua, ahí están a 1 metro. Sí. Ahí, pues. Sí. Entonces vos tenés que tomar en cuenta eso a la hora de diseñar un pilote. Ahora, la mayor parte de las viviendas fueron de madera, las arrasadas. Entonces dirán, entonces no hay que utilizar la madera. No es que no hay que utilizarla. Lo que pasa es que vos tenés que cambiar el sistema estructural. Con la madera que existe, poder hacer ciertos reforzamientos, ciertas uniones, ya sea entre, digamos, la base, el piso sobre el pilote sobre el suelo, la unión de los paneles, la estructura de techo que tiene que ser realmente rediseñada y colocar, por decirlo de alguna manera, los perlines a menor distancia. Y con el debido reforzamiento con platinas de acero. Es decir, eso ya, yo recuerdo que con el Félix, que fuimos a Oraneo con la UNI en conjunto con el MTI de entonces y la Defensa Civil, hicimos algunas propuestas como academia. ¿Ya? Y también pensar en que evaluar si esas casas, una vez rediseñadas, se les dé respectivo mantenimiento. Sí. Porque no solo es que se construyó. Claro, además aquí estamos hablando en el caso del Caribe estamos hablando de viviendas que están muy cerca del mar. Ahora, entonces, y el salitre, claro, sobre los metales tiene un efecto negativo. Y ahí hay un elemento que yo lo he escuchado, algunos expertos dicen, te dicen la medida más fácil, saquémoslo de ahí y reubiquémonos. Espérate, o sea, vos no vas a cambiar la cultura de los miquitos, de la gente que se vaya cuando tenés el mar, que ahí está tu medio de vida, ahí está tu lancha, tu ¿cómo se llama? Instrumento de pesca, y no es cosa de decir andate a otro lado. No. Es dentro de esa área que se reconoce, es lo que le digo, ahí está la gestión de riesgo. Esa área está en alto riesgo, ya se supone, ya está claro. Sí. Y se ha ratificado con el impacto de varios huracanes. Pero de lo que se trata es decirle andate. Ahora, si ya es demasiado, como pasó con Alamicamba, que es totalmente inundada, pues había que valorar, pero yo no me atrevería a decir que la única opción es reubicarlo, porque la reubicación implica una serie de connotaciones, una serie de consecuencias. Ahora, no es la primera vez que se inunda Alamicamba, pues, también. Exacto, sí. Entonces, pero sí tenés que cambiar los sistemas constructivos, los pilotes, etcétera, ¿no? La estructura del techo, en donde es fundamental pues que la academia, no diría que vamos a hacer, si ya estamos haciendo, lo que pasa es que también hay que vincularlo más con los planes de desarrollo y que se logre, digamos, incidir en las alcaldías, en los gobiernos, en las autoridades locales, regionales, municipales o nacionales, pero también en la cultura de cada persona. Sí, es que ahí me parece que es lo importante, porque además debe de ser una propuesta buena, bonita, barata, ¿verdad? Funcional, efectiva para los riesgos y popularizada. Es correcto. Sí, porque es decir, pues ya se le envían los diseños a la alcaldía, pero resulta que eso, en vez de costar 100 pesos, cuesta 1,000 pesos. Espérame, yo no tengo 1,000 pesos, yo lo que tengo son 100 pesos para claro, entonces no la voy a hacer. Sí, entonces, además, si se queda en la alcaldía y no baja
hasta la población en general, tampoco se hizo mayor cosa. Pero Néstor, ahí hay un tema también que es importante, lo que se llaman los costos evitados. Sí, claro. Vos necesitas 1.000 pesos y tenés 100, ok. No podés más. Pero estás en alto riesgo de que esos 100 pesos, por hablar de la se vayan a perder. Se van a perder y te des mucho más que los mismos. Sí, claro. Ahí entra mucho, lo barato sale caro, ¿verdad? Entonces, sí, pero es decir, de repente, en vez de hacer un diseño de 1.000 pesos, puede resultar un diseño más funcional, o un diseño funcional, efectivo, de 600 pesos, pues. Claro, porque es decir, el ideal es el de 1.000 pesos, pues, pero claro. Encontrar un balance, me parece a mí, porque al final de cuentas, decir, sí, yo me voy a preocupar porque mi casa quede bien hecha, pero tengo que ver también cuántos recursos tengo para poder hacer que mi casa quede bien hecha. Sí. Aparte de la instauración de una cultura preventiva con, obviamente, bonito y barato y con los recursos que tenemos. Sí. Ahora, es que justamente eso a mí me parece que también tiene que ver un poco con lo que empezábamos, el tema del aprendizaje. Me parece que la gente no se va a arriesgar a tener una edificación que el día de mañana que pase otro huracán se la lleve de tajo también, porque es decir, es eso, gasté 100 pesos y ahí ya gasté más de los 1.000 que había. Ese es el punto. Ese es el punto. Yo no sé si me preguntabas lo de los daños y pérdidas en las universidades. ¿O qué? No, entramos a eso. Solamente hacemos una pausa rápido y hablamos acerca de esto, porque ahí está Huracán, está Bicu, que son parte está Lunán, creo que también tiene, ¿verdad? Me parece. No, Lunán tiene Chontales, Estelí, Matagalpa. Okay. Fundamentalmente Huracán y Bilu. Okay. Regresamos en breve. Estamos conversando con el ingeniero Armando Ugarte. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua con el ingeniero Armando Ugarte. Decíamos que íbamos a hablar de los efectos que ha tenido este periodo inusual de tormentas, 30 tormentas con nombre. Sí. Es decir, 4 más de las que podían tener nombre, porque no es que debían haber 26. Sí. Lo ideal hubiera sido un poco menos de 26, pero aquí tenemos ya 30 con nombre. Sí. Realmente una temporada muy intensa. Sí, de las universidades hay que decir como antecedentes inmediatos que en el año yo diría que experiencia en la temática 15, unos 20 años atrás. Lo que pasa es que en forma muy organizada e institucionalizada, la comisión que va coordinando la Universidad del CNU para la Gestión Integral de Riesgo, la forjamos, la creamos hace 5 años, con un objetivo fundamental. Pero antes señalo quiénes somos los integrantes. Uh-huh. La Universidad Nacional Agraria, la UPOLI, la UCA, la UNI, la UNAM Managua, la UNAM León, la Universidad de Rivas, la UNIAP, uh-huh. La UCAP de Estelí, y está la Universidad de la Bicu y el Huracán, y estoy hablando de lo genérico, pero cada una de esas tiene filiales en Matagalpa, en Ortega, en Contales. Nosotros como UNI tenemos aquí en Managua, aquí el RUS, frente a la UCA, pero también tenemos el RUPAP. Sí. Y que entiendo que hubo ciertas anegaciones ayer, y también tenemos Estelí y Juigalpa. Entonces el objetivo fundamental en general es que a través de nuestros profesionales y especialistas coadyuvar con el proceso de creación de una cultura de prevención al SINAPRED. El SINAPRED no es la dirección ejecutiva, no es el ministro director. Uh-huh. La codirección del SINAPRED es la instancia ejecutiva, pero SINAPRED somos toditos. Sí. Involucra todo de todo. Entonces, ¿qué pasa? Desde antes de esta comisión estamos trabajando permanentemente, pues, en hacer POA que te planteó las actividades que tenemos que hacer antes, durante y después de un fenómeno, pues, que puede ser meteorológico, puede ser sísmico y otro, ¿no? El COVID mismo hicimos toda una serie de protocolos. Sí. Entonces, en el antes, pues nosotros preparamos un poco a través de cursos de gestión de riesgo a los integrantes, que hay 2 delegados por cada universidad, en función, y las universidades, pues en general, han dado una serie de cursos de gestión de riesgo a sus profesionales, pero también de posgrado y pregrado, que eso va en función del proceso de generación de conciencia, pues, y de cultura preventiva.
pero también tenemos planes internos de contingencia. Entonces, y también hay un constante monitoreo de los fenómenos. Eso es permanente. Entonces, antes de la presencia o ocurrencia de ETA y IOTA, primero al interno, nos preparamos en función de afinar los planes de contingencia. Y dentro de ello, cabe el ejemplo de instalación de sacos de arena, por ejemplo, en la UNI, en la UNAM Managua, en la Agraria y en otras ahí. Y colocamos sacos de arena en aquellos puntos críticos anti inundaciones. No sé si vos has estado en la UNI, pero un punto crítico de la UNI es el auditorio San Ramón de la Selva. Sí, ahí está, que es relativamente bajo. Entonces se colocaron sacos de arena para evitar un poquito la inundación, la probable. Entonces, eso un poco al interno. En el durante, fundamentalmente, hasta donde manejo hoy, no sé si mañana van a hacer otros datos, la universidad es mayormente impactada por el ETA y por el IOTA, fue hasta hoy, repito, el recinto universitario del huracán en Bilwi. Ayer me reportaban que el 100% de los techos fueron arrancados de 63 instalaciones de esa universidad. O 63 edificaciones, claro, edificaciones pequeñas, no piense, pero... Sí. Y el 40% de la estructura soporte, columnas, zapatas, muros, fue dañado en un 40%, estructura de metal y de acero. Pero también en la huracán de Ciuna, ahí más o menos me reportaban como una estimación preliminar un 80% de la estructura del techo y un 40% en el resto de la estructura. Pues. Eso implica sistemas eléctricos, bosque, tanques, barriles llenos de agua, el internet, la fibra óptica y todo eso, entre otras cosas. Pues, ¿no? Inclusive hicimos una evaluación de daño, diría de cierta manera especializada, con una herramienta que el SINAPRED nos facilitó, que la adaptamos a las circunstancias. Con el ETA me acuerdo que llegamos a estimar, esto es aproximado todavía, pero una pérdida económica en el caso del recinto de huracán de Bilwi de aproximadamente $650,000. Eso, ahora estoy esperando el resultado de IOTA. El remate, para decirlo de alguna manera, no sabemos cuánto. Afortunadamente no han habido pérdidas de vidas humanas. Eso como un impacto. Ahora, en todo el proceso del durante, nuestros delegados de la CUGIR y profesores de las universidades estaban integrados desde antes de todo el fenómeno en el Comité Regional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, pero también en los COMUPRED y en los comités locales. Y también sirvieron de refugio. Están, entiendo todavía, albergues en los recintos de Bilwi, de huracán Bilwi y Ciuna, y también de Vico. Entonces, esa es una ayuda para el SINAPRED. Digamos, ese es el durante. Ahora, en el después, ojalá hay un después, ¿verdad? Como decimos, que no se parezca otra cosa, pero en el proceso de cara a recuperación, nosotros hemos tenido sesiones permanentes en la CUGIR y en cada una de las universidades, en nuestros puestos de mando, en función de que ahora, para la etapa de recuperación, ya pusimos a disposición al SINAPRED, enviamos una lista y perfiles de especialidades con los cuales podemos colaborar en el proceso de evaluación de daño especializado. Y un poco más al detalle. Ver la causa, por qué se cayeron los techos en el huracán de Bilwi. Claro. Podría ser elemental, no, pero es que no solo es decir, ok, viento de 200, no, es ver cómo vamos a reconstruirlo. ¿Cuáles son las propuestas de reforzamiento? Para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ese proceso, nosotros las universidades ya lo dispusimos al SINAPRED y estamos, si fuera conveniente, porque estamos estrechamente vinculados al SINAPRED desde hace muchos años, con el ANSES permanente y todo, estamos esperando si hay una convocatoria para evaluar daño. Si no, pues ciertamente, pues pero ya yo diría que una de las lecciones aprendidas de huracán Yoti y ETA es que hemos dado un paso cualitativo y cuantitativo muy grande en función de la consolidación de esa comisión. Y algo importante, hablábamos de la vinculación y articulación con el SINAPRED, pero también siempre nuestros rectores y máximas autoridades han cooperado en una serie de eventos como antecedentes. Pero ahora yo siento como que existe, obviamente, como mayor grado de organización para ponerse en función, no solo de la respuesta, sino que ahora de cara a la recuperación. Pues. Entonces, esos son más o menos en síntesis lo que nos pasó. Mandamos a pedir una evaluación de daño del resto de universidades. Están en ese proceso, ahorita están en eso. Sí. Y ya probablemente
viernes, una cosa así. O sí, sábado. porque efectivamente, pues es decir, hablamos, por ejemplo, en la región central, hay presencia de varios recintos de universidades. Estamos mencionando, por ejemplo, CATSE en Estelí, que ahí llovió bastante, o ha llovido bastante en Estelí. Está arriba también. Es decir, la verdad es que hay todavía... Y fíjate que hay un dato interesante que es válido también aprovechar la oportunidad. Hablé de pérdida, bueno, en la infraestructura, pero hay un costo que muchas veces es invisible. Y no es que no exista, invisible por lo siguiente. Por ejemplo, el costo de interrupción de los servicios. Sí. Eso tiene un costo. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Tiene un costo y un beneficio. Claro, tiene un beneficio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se interrumpen las actividades, vos rompés con el proceso de planificación, pero también tenés hombres caídas. A cada uno de nosotros nos pagan un salario. Sí. Entonces, a la hora que vos estimar los costos, también hay que incluir eso. Sí. Y cuando en la evaluación de daño se dice, bueno, y si es impactada, tenés que estimar los costos de demolición, si acaso fuera el caso, ¿no? De movilización de personal especializado, de construcción. Eso es una evaluación de daño especializada. Sí. De tal manera que yo espero tener, tal vez el viernes, sábado, una cosa así, el lunes a más tardar, todos los daños detallados en la medida de lo posible de cada una de las universidades y cuánto fue el total, el consolidado de pérdida económica, ambiental, física, pues también de las universidades. Afortunadamente, como te decía, a la fecha no hay muertos, pues, no, ni siquiera heridos conozco de eso. Una cosa que me ronda esta pregunta, la participación de las universidades, tanto del personal docente, administrativo, de los estudiantes, de la comunidad universitaria, en las actividades previas, durante y post estos fenómenos. Bueno, se ha establecido como plan que en el proceso delante, en nuestras universidades cambia un poco el nombre, pero la idea es que, por ejemplo, la UNI se llama Comisión Institucional de Gestión Integral de Riesgo. Este es el Consejo Universitario, que es la máxima autoridad. Uh-huh. Estamos insertados, su servidor, como parte, no soy del Consejo Universitario, pero para asuntos de la emergencia y lo que es la prevención, mitigación y atención de desastres, pues pertenezco a él, nos hemos reunido varias veces, más el director de la Dirección de Extensión. Pero hay un comité ejecutivo. Entonces, en el comité ejecutivo nosotros tenemos a los estudiantes. Y fíjate que hablo de comité ejecutivo permanente, uh-huh, para etapas, la docencia, la extensión, la investigación, la gestión institucional. Pero cuando estamos en la emergencia, obviamente nos activamos para la emergencia, pues. Sí. Entonces, hay estudiantes, por ejemplo, se ha planteado la idea de que se hagan colectas para favorecer a comunidades contra pedido, pero siempre vinculado al SINAPRED. Y ahí el cuerpo de estudiantes es fundamental. ¿Ya? Entonces yo diría que ciertamente en general sí están involucrados nuestros estudiantes, nuestros profesores, claro, a diferentes niveles, pues, y también las autoridades universitarias. Pues. Uh-huh. Sin crecer perfeccionista, lógicamente se puede avanzar más, se puede crecer, pero en general diría que hay un compromiso de las autoridades, ahí sí puedo decir de todas las autoridades máximas de nuestras universidades, miembros del CNU, y todo lo que es la participación de profesores y docentes y trabajadores administrativos, pues va creciendo. Sí. Ahora, yo estaba pensando un tanto en más bien en labores tal vez de evaluación, identificación, recomendación de albergues, por ejemplo, sí, labores de evacuación, atención a refugiados, escombreo. Mira, casualmente te decía que la Huracán y Vico en la región autónoma del Caribe Norte y Sur sirvió de albergue, y también eso que decía, uh-huh, proceso de atención en los albergues. Sí. En eso estamos, o sea, eso es parte, ¿no? Pero también recuerdo que cuando en 1988, con el huracán Joan, hablando de la etapa de recuperación, uh-huh, que puede ser que ahorita se nos presente esa tarea, pasó el Joan, que ya sabemos todas las consecuencias, arrasó prácticamente Bluefield, y después del impacto nos pidieron hacer un plan de reconstrucción de Bluefield. Un plan, y lo hicimos. Sí. Lo hicimos. Y eso es una ayuda, ¿sí? Con el Mitch hicimos algo parecido. Con el terremoto de abril igual. Y si ahora se vuelve a presentar la oportunidad, pues también estamos dispuestos, y creo que con la experiencia suficiente, porque todavía nos conservamos algunos de los que participamos en esa época, más otros jóvenes que han adquirido la experiencia también. Y sí, pues hay ese proceso delante
insertado en las comisiones sectoriales de trabajo del SINAPRED, que tiene que ver con salud, educación, ambiente, fenómenos naturales, incluso suministro de operaciones especiales. Y SINAPRED ya la tiene constituida por ley, pero las universidades somos parte, que no es lo mismo que otras universidades de Centroamérica, me consta. Entonces, ese es un ejemplo de que te dice cómo hemos estado en el antes. Pues. Ya cuando está la emergencia, pues todo lo que decide la BICU, entiendo que han participado algunos profesores o estudiantes o del cuerpo administrativo de la BICU y Huracán en el proceso del impacto, pues. Atención en los albergues, atención psicológica también, porque ahora la secuela que queda, ¿no? Sí. Y en el después, pues te digo, pues que estamos esperando convocatoria de SENAPRED, si fuera el caso, para la evaluación especializada de daño y participar en un plan de transformación y recuperación. ¿Para qué? Para que si se descubrieron algunas debilidades, que cubre las debilidades físicas, pero también probablemente los planes de contingencia había que readaptarlo al escenario que se presentó, no al escenario, al hecho en sí. Sí. Que, por ejemplo, te pudo haber descubierto nuevos puntos críticos, que a lo mejor no estaban en el anterior. Entonces, por eso es que se dice, aprovechemos el evento como una oportunidad para mejorar. Y eso pues tiene una tremenda connotación y de compromiso, y de actitudes y de buenas prácticas. Sí. Porque si no caigamos hay una frase que muchos te dicen en los textos de esta temática: los humanos tenemos, ¿cómo se llama?, poca o corta memoria histórica. Ahora está esto, es el boom, y después... Sí, pero me parece que con la gestión de riesgo, con el trabajo permanente de gestión de riesgo, es decir, eso se está remojando, es decir, se está trayendo a colación todo el tiempo, y contribuye justamente a evitar que se vuelvan a repetir, por lo menos de la misma manera, las situaciones. Hay un elemento importante: el riesgo se construye, y es una construcción social. Es social. Sí. Lleva, por supuesto, inserto el estudio de los fenómenos naturales, las amenazas socionaturales y las provocadas por el hombre. Pero es una construcción social. Vos lo construís. Vos, con mucha actitud, vos podés estar generando condiciones de riesgo. Inclusive la ley ambiental te pena a alguien que crea un riesgo. Pero así como existe la parte negativa, existe lo positivo, que es que se deconstruye. Sí. Se va deconstruyendo. Y eso, la gestión integral de riesgo, es fundamental. Así es. Y como una oportunidad para el desarrollo sostenible. Así es. Quiero agradecerle, ingeniero, que haya estado con nosotros, que ya sabemos que ha estado muy atareado con todo esto. Algún lugarcito buscamos por ahí, y a la orden. Cómo no, muchas gracias. Okay. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.